Muy buenas noches a todas las familias de nuestra diócesis de Huajuapan de León, Oaxaca, y a todas las familias que por estos medios nos están viendo, en especial por esta página de Facebook de la diócesis de Huajuapan de León. Gracias por asistir nuevamente a este tema, ¿verdad?, sobre las familias. Hoy tenemos con nosotros a Monseñor Miguel Ángel Castro Muñoz. Buenas noches, Monseñor. Sea bienvenido. Pues hoy tenemos la dicha de tener la presencia de nuestro pastor, nuestro guía en nuestra diócesis, y quién más como él que nos presente la doctrina de la Iglesia ante las problemáticas de las familias y al mismo tiempo la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad?, la pastoral social y la familia. Este tema con el cual pues vamos a culminar la semana que estamos celebrando de la familia con motivo del año jubilar de la familia, y pues gracias por asistir. Bueno, pues se queda con nosotros Monseñor Miguel Ángel Castro Muñoz. Adelante, Monseñor. Primero mi saludo a todos ustedes, estimados hermanos, hermanas, amigos todos. Mi gratitud a la Comisión de Fajulabo por esta iniciativa de la Semana de la Familia con motivo del Jubileo de las Familias. Como bien sabemos, estamos aún en este año santo, en este año de gracia, en este año jubilar, como peregrinos y testigos de esperanza. La familia tiene que ser fuente de esperanza. Quiero también agradecer a quienes ya han participado: el padre Luis Lezama, el padre José Rubio, el psicólogo, el licenciado Francisco Rojas. El licenciado Francisco ayer hizo un enlace y a mí me gustaría volverlo a repetir. El padre Luis comenzó hablándonos del fundamento bíblico de la institución del matrimonio y de la familia como comunidad de amor, de vida, como una alianza fuerte. Y también nos habló de la familia como iglesia doméstica, o en otras palabras, la familia como el primer ámbito, lugar donde todos, sobre todo los hijos, tendrían que tener la experiencia de Dios, la experiencia de fe, la experiencia religiosa, la vida en el amor. Y luego el padre José Rubio nos habló del primer valor que debe cuidar la familia, ya que, como sabemos, el amor de los cónyuges da paso a la vida, y nos habló de esa sacralidad de la vida, del cuidado del don de la vida y de la misión y los valores de la familia. Su misión, precisamente, que es ese amor hecho servicio, y los valores, el amor que se concretiza en distintos valores como el servicio, la solidaridad, la ternura, el perdón. Recordarán bien. Y el día de ayer el licenciado Francisco nos habló de las problemáticas de la familia en el mundo de hoy. Él habló de esta crisis antropológica cultural que se manifiesta en un individualismo exacerbado, en el secularismo, en el relativismo moral, etc. Y nos invita a valorar la familia desde un enfoque muy humano y cristiano, como célula de la sociedad, y también como objeto de la pastoral de la Iglesia, el cuidado a la familia, el saber acompañar a las familias. Ya esta semana nos está haciendo reflexionar para poder fortalecer nuestra pastoral familiar desde la comisión. Desde la comisión, tener una pastoral familiar. La tenemos, pero muy limitada.
Sin embargo, estamos llamados a fortalecerla con la participación de todos. Necesitamos en nuestra diócesis una viva pastoral familiar, que toda familia tuviese este espacio donde pudiera tener ese acompañamiento humano, espiritual, pastoral. Bueno, ahora a mí me han pedido hablar de la doctrina de la Iglesia ante los problemas de la familia. Obviamente es muy breve el tiempo para hablar de la doctrina de la Iglesia ante la gama o todo este abanico de problemáticas familiares, como puede ser la violencia, como puede ser la ideología de género, que está también mermando, está, pues sí, golpeando a la familia, desintegrándola. Yo quisiera en mi participación, primero, sí, hablar de lo que es la doctrina de la Iglesia. Eso, que nos quedara bien claro qué es la doctrina de la Iglesia. Y luego en un segundo momento comentar también de manera pues muy general el magisterio reciente de la Iglesia en cuanto al matrimonio y a la familia, con la exhortación apostólica del año 2016 del Papa Francisco, la alegría del amor, y que a través de este magisterio reciente nos diera luz, pautas para tener una pastoral familiar más institucionalizada, más acorde a la realidad, a la problemática, ¿verdad?, que vivimos en nuestras familias, sobre todo para nosotros como diócesis Guajuapan de León. Y luego pasar a hablar de una dimensión de la familia que es su responsabilidad social o su incidencia en la sociedad, desde el auxilio o el subsidio, no subsidio, pero sí la ayuda de la pastoral social de la diócesis. Y finalmente también participará la Madre Ceferina para que nos diga qué es la Comisión Diocesana de Protección al Menor, que la tenemos desde octubre del 2022 y poco se conoce. Fundamentalmente esta comisión es para trabajar en la prevención de abuso a los menores y de una cultura precisamente de respeto a la dignidad de todos, de los menores o de los adultos vulnerables. Bueno, comienzo con lo que es la doctrina de la Iglesia. La palabra doctrina nos hace referencia a una sabiduría, a una ciencia, puede entenderse como un sistema ordenado de principios, ideas, valores, verdades que conforman el pensamiento con el que puede uno sentirse vinculado o sentirnos afín a ese pensamiento. Nos puede dar también sentido de pertenencia. Bueno, la Iglesia posee una doctrina, pero una doctrina revelada. Esto hay que subrayarlo. La Iglesia posee una doctrina revelada. Se refiere, cuando hablamos de una doctrina revelada, a la revelación de Dios a la humanidad a través de la Sagrada Escritura y la tradición. Para nosotros, la Sagrada Escritura nos abre al misterio de Dios porque es Dios quien habla y se nos da, se manifiesta. Y la tradición que garantiza la correcta interpretación a lo largo de los años, de los siglos, de ese mensaje revelado, de ese misterio de Dios. Creemos firmemente que esa revelación de Dios o lo que Dios ha dicho de sí mismo se nos ha encarnado en la persona de Jesús, que Jesucristo es quien revela plenamente el misterio de Dios. Bueno, tanto Sagrada Escritura como tradición están íntimamente relacionadas, por lo que acabo de decir, y confiadas
y confiadas al magisterio de la Iglesia, que tiene el deber de custodiar y explicar sin alterar el contenido de la fe. Lo que la Iglesia cree no es invento suyo, se le ha confiado. El magisterio de la Iglesia, es decir, quien tiene la autoridad de velar por la Iglesia, de guiar, en este caso los pastores, sobre todo comenzando con el Santo Padre, el Papa León, son quienes tienen que velar por el contenido de la fe. Esa revelación es considerada un depósito sagrado de verdad, que ha sido entregado a la Iglesia, como ya dije, para custodiar y transmitir sin alteración. La doctrina revelada es fundamental para la fe cristiana, ya que proporciona la verdad necesaria para la salvación y la vida espiritual, en razón de que esa revelación que Dios hace de sí mismo, este depósito de una verdad revelada, está en razón de nuestro bien, de nuestra felicidad, de nuestra libertad, en definitiva de nuestra salvación, entendiendo la salvación como el entrar en comunión con Dios, aquí y ahora, pero después plenamente cuando nos llama a su presencia. Entonces esa es la finalidad de la revelación que Dios hace de sí mismo y plenamente en Jesús. Conocerle nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Y esta verdad no puede cambiar, o esta doctrina revelada, con el tiempo, ya que Dios es eterno y su verdad no depende de las modas o corrientes filosóficas de cada época. La Iglesia debe responder a los desafíos del mundo actual, pero siempre desde la perspectiva de la doctrina revelada, siempre desde lo que Dios ha revelado de sí, iluminándonos tanto en nuestra vida personal, comunitaria, en nuestra vida social. Dios siempre ilumina los acontecimientos y siempre se está manifestando, siempre se nos está dando, siempre está hablando a través de los acontecimientos, de muchas maneras, no solo a través de la Sagrada Escritura. Sigue hablando Dios, y esa es también la tradición de la Iglesia. A lo largo de 2000 años hemos ido ahondando, comprendiendo, entendiendo lo que Dios ya ha dicho de sí en la Sagrada Escritura, que ha quedado allí plasmado, pero nosotros no la hemos entendido, comprendido lo suficiente, sino de manera gradual, progresiva, lentamente, como Iglesia y de manera personal. Bueno, esto es importante porque uno de los errores del modernismo, algo de esto habló también el licenciado Francisco el día de ayer, es poner al centro de la existencia ya no a Dios, sino al hombre, y dar solo primacía a la razón, dejando fuera toda verdad procedente de la revelación, comenzando con Dios mismo, poniéndolo en entredicho o no creyendo en Él. El Papa Benedicto XVI, en el discurso de inauguración de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, la última, que fue en el 2007, en la ciudad de Aparecida, Brasil, dijo algo bien importante para tenerlo presente ante posturas muy radicales respecto a un racionalismo exacerbado, que no acepta nada que no pueda comprobarse de manera empírica. Dijo el Papa Benedicto: falsifican el concepto de la realidad con la amputación de la realidad fundante y por esto decisiva, que es Dios. La realidad fundante, ¿quién es el creador o la causa de todo cuanto existe? Dios.
es la realidad fundante. Y dice, por eso decisiva, para entender el resto de la realidad. Necesitamos la realidad fundante que ilumina el resto de la realidad. Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de la realidad y en consecuencia no solo puede terminar en caminos equivocados, y con recetas destructivas. Y también dijo, solo quien reconoce a Dios conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano. Dios nunca estará en contra del hombre. Siempre nos hará ver de manera más objetiva, profunda. Palparemos la realidad no solo con los sentidos, porque tenemos a la realidad fundante, a Dios. La verdad de esta tesis resulta evidente ante el fracaso de todos los sistemas que ponen a Dios entre paréntesis, aquellos sistemas filosóficos y políticos que han descartado a Dios de sus postulados, tratando o esforzándose en responder a todas las problemáticas o a las preguntas existenciales del hombre y la lucha misma por superar las desigualdades sociales, han terminado siempre en derrotas, ¿verdad? No han tenido futuro. Sistemas que se han venido abajo, ¿no? Bueno, volvemos entonces al depósito sagrado de verdad, cuyo imperativo, o lo que exige este depósito sagrado de verdad, que lo hemos recibido, no alterarlo, no falsificarlo, viene de Dios en orden al bien, a nuestra felicidad, libertad y salvación, que ya dije. Ejemplos. En cuanto a verdades que hemos recibido, que hemos aceptado, que creyéndolas nos esforzamos en vivirlas porque las valoramos, que tienen que ver con nuestra vida. La encarnación y la redención, me estoy refiriendo al misterio de la persona de Jesús, tanto a su encarnación, nacimiento, en razón de nuestra salvación, la redención. El misterio de la Trinidad de personas divinas, permaneciendo un solo Dios, la Santísima Trinidad. La presencia real de Jesucristo en las especies eucarísticas. Y así podríamos mencionar otras verdades contenidas en el credo, en el símbolo de la fe, que recitamos en las misas dominicales. Y otras más aterrizadas a la materia que nos ocupa. La creación del ser humano en dos sexos, hombre y mujer. El matrimonio como la unión de complementariedad entre dos distintos, hombre y mujer, y no entre iguales. Me refiero a el supuesto matrimonio homosexual, que no sería desde esta verdad revelada matrimonio, puesto que no tiene futuro, en cuanto que no está abierto a la vida. La unidad e indisolubilidad del matrimonio en razón del bien de los cónyuges, en primer lugar. El matrimonio, su primera finalidad es el bien de la misma persona, el hombre y la mujer. Esa es la primera finalidad. Y ya luego el de los hijos, el bien de los hijos, para quienes es muy importante vivir, crecer en un hogar estable, en orden a su afectividad,
su propia seguridad, su identidad, etc. También la familia como comunidad de vida y amor, donde debe de haber armonía, respeto, laboriosidad, solidaridad, caridad, etc. Todo esto pertenece al depósito sagrado de verdad, al depósito de fe. Esta revelación supone o implica una ley natural, sin la cual Dios estaría pidiendo lo imposible para el ser humano. Este ya lleva inscrita en su naturaleza una ley natural que le permite conocer mediante la razón lo que es bueno y lo que es malo. Aquí también sería una ley moral, inscrita en el corazón de la persona o en su naturaleza humana, inscrita por Dios, orientando su conducta hacia el bien conforme al orden divino. Esta ley natural le dispone a vivir según el plan de Dios, sin necesidad de una revelación explícita. Alguien que no tiene una confesión religiosa, siguiendo o atendiendo a su razón, iluminado por ella, podría estar obrando según el querer de Dios sin saberlo. Alguien que no profesa una religión, que no tiene una confesión de fe. Sin embargo, Dios ya ha inscrito en la naturaleza de toda persona, en el corazón de todo hombre, esta ley natural, esta ley moral, que le dispone a obrar bien, a obrar según el querer de Dios. La ley natural contiene principios básicos del obrar humano, como cuáles: hace el bien y evita el mal, respeta la vida, busca la verdad, vive en sociedad y respeta a los demás. Eso nos habla de una ley natural. Toda persona, todo hombre, toda mujer, en cualquier parte del mundo, tiene esta intuición del bien y del mal, de que no se puede atentar contra la vida. Podrán preguntarme entonces cómo tantos asesinatos y tanta maldad. Bien, aquí aparece un elemento importante. Debido al pecado, el hombre puede oscurecer su comprensión de la ley natural, por lo que necesita la gracia y la revelación para vivirla plenamente. Entonces, sí, todo el mal que vemos y padecemos se explica, se justifica desde este misterio de la iniquidad, del mal, del pecado, que oscurece la mente, que daña este sentido interno de discernimiento. Por eso necesitamos la gracia y la revelación para vivirla plenamente. La gracia es el auxilio divino y la revelación es esa manifestación que Dios hace de sí para conocernos mejor, para entendernos mejor, para valorar nuestra existencia y todo cuanto nos rodea, el mundo, el sentido de nuestra vida, desde el misterio de Dios, desde la luz de Dios, la realidad fundante, como decía el Papa Benedicto. No podemos amputar la realidad quitando la realidad fundante, porque no estaríamos teniendo objetividad de la realidad que supuestamente conocemos. Nos faltaría lo esencial. En este sentido, bueno, hay otra ley, la ley nueva o evangélica, dada por Cristo, que no anula la ley natural, sino que la perfecciona desde dentro, mediante el amor y la gracia del Espíritu Santo. Puede venirnos a nuestra mente cuando Jesús dice que no ha venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Por eso han escuchado que se dijo anteriormente: no matarás.
Pero yo les digo que el que se enoja con su hermano ya está cometiendo un homicidio, porque allí es donde, ¿verdad?, se desencadena el mal hasta poder llegar a privar la vida a alguien, desde guardar odio o resentimiento en el corazón. Por eso se habla de una ley nueva, no solo la revelación que Dios hace de sí en todo el Antiguo Testamento, sino sobre todo en Cristo nos viene una ley nueva que no anula la ley natural, lo que ya está inscrito en nuestro corazón, en nuestra naturaleza humana, sino que la perfecciona desde dentro, mediante el amor y la gracia del Espíritu Santo. Entonces, la propuesta de Cristo, la del Evangelio, esta vida nueva es posible, primero porque ya hay una tendencia al bien, esa ley natural, y luego porque tenemos el auxilio de Dios o la gracia que se nos ha dado plenamente en Cristo mismo, Él que encarna el amor, que nos invita a vivir en el amor, y con la fuerza del Espíritu Santo que también asistió la humanidad misma de Jesús. Pasó su vida haciendo el bien, dice la carta del apóstol Pedro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, perdón. En esos discursos querigmáticos, ya cuando Jesús ha vivido su misterio pascual, estamos en el nacimiento de la iglesia con esa proclamación gozosa del querigma de que Jesús ha resucitado, y resume, ¿verdad?, esa vida de Jesús el apóstol Pedro allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, diciéndonos que después de su bautismo ungido con el Espíritu Santo pasó haciendo el bien, curando a los oprimidos por el mal, etc. Bueno, en este sentido, naturaleza y gracia, ciencia o razón y fe se necesitan para una vida digna y plena según el proyecto salvífico de Dios. Así, colocando este presupuesto teológico, es decir, lo que sabemos por revelación divina que en Cristo Jesús se nos ha dado plenamente, es que basamos nuestro obrar o moral cristiana. Vivimos la doctrina cristiana de la Iglesia, transmitida por su magisterio, cuya función es cuidar el depósito sagrado de verdad. Apliquemos esta verdad revelada e inscrita en la naturaleza de la persona, verdad conocida por la razón, auxiliada por la luz de la palabra divina y captada o experimentada por el corazón. Cuando hablo del corazón, hablo de la vida interior, con sus afectos, sentimientos, emociones, espíritu, amor. Bueno, hasta aquí respecto a la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia es una doctrina revelada. Se le ha confiado a la Iglesia este depósito sagrado de verdad, y nosotros, auxiliados por la razón, por esta ley natural, vamos caminando y queremos vivir así. Ahora, la doctrina de la Iglesia pues se aplica a todos los ámbitos de nuestra vida, en este caso en la familia, bueno, en la institución matrimonio, familia, y pues para cada problemática hay un fundamento doctrinal. Por ejemplo, la violencia. Hay un fundamento doctrinal para iluminar esta problemática. No basta la doctrina, saber, ¿verdad?, lo que Dios nos dice respecto a cómo vivir y tener relaciones sanas, respetuosas, fraternas. No basta la doctrina revelada. Es necesario también
la moral, es decir, esa ayuda para aplicar esta verdad revelada, esta doctrina, y que nuestra vida sea moralmente aprobada por una vida pacífica, donde construimos la cultura de paz. La misma pastoral de la Iglesia que nos da los medios para poder vivir así, y la espiritualidad, que es una fuerza permanente por medio de todos los signos, ¿verdad?, vivos que la Iglesia posee, comenzando con los sacramentos, la misma palabra de Dios y otros, la misma oración, para poder perseverar, ¿no? Ahora, el documento más reciente del Magisterio de la Iglesia, donde tenemos lo que acabo de decir, doctrina, moral, pastoral, espiritualidad, en el campo de la familia, es la exhortación apostólica del año 2016 del Papa Francisco. Aún quisiera comentar solo unos cuantos párrafos de la introducción de este documento. Son palabras del mismo Papa Francisco, y él dice así, para valorar esta exhortación apostólica: la alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Comienza hablando de la realidad familiar con esta expresión, la alegría del amor que se vive en las familias. No está refiriéndose a una vida perfecta, sino la alegría que hay en las familias, aún con sus problemáticas, limitaciones. No deja de haber esta gracia de Dios para no perder la alegría. Ese es el júbilo de la Iglesia. Y a mí me pasa, y yo creo que también a ustedes, cuando tenemos amistad con alguna familia y sabemos de sus limitaciones, de sus problemas, pero hay esa apertura a Dios, esa actitud de lucha, de bondad, de quererse. Vemos esa alegría, y es nuestra alegría. A pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia. Pareciera que la realidad contradice, pero no es cierto. Vuelvo a lo que dije al inicio: hay una ley natural, hay algo que Dios ya ha inscrito en el corazón de toda persona. Estamos, ¿verdad?, hechos para vivir en el amor, deseamos ser felices, unir nuestras vidas a otras personas, con quienes compartirla. Y si hay rechazo a veces al matrimonio o miedos a formar una familia, no es tanto por no querer, ¿verdad?, vivir en el amor con un compromiso estable, sino por otros factores que condicionan negativamente el querer asumir este compromiso. El deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia. Como respuesta a ese anhelo de familia, el anuncio cristiano relativo a la familia es verdaderamente una buena noticia. Conociendo la revelación de Dios respecto a lo que es el matrimonio y la familia, es una buena nueva, sobre todo cuando Jesús defiende el matrimonio, la familia, lo dignifica, lo propone. Más adelante, en el número 4, dice el Papa: agradezco tantos aportes que me han ayudado a contemplar los problemas de las familias del mundo en toda su amplitud. Me ha parecido un precioso poliedro
esta realidad de la familia, es decir, no tiene solamente una cara, tiene muchas caras o muchos aspectos desde los que podemos abordar la realidad grande y compleja de la familia, conformado por muchas legítimas preocupaciones, este poliedro, dice él, y por preguntas honestas y sinceras. Esta exhortación apostólica que se llama la alegría del Evangelio quiere ser un aliento, estímulo y ayuda a las familias en su entrega y en sus dificultades, que las estimule a valorar los dones del matrimonio y de la familia y a sostener un amor fuerte y lleno de valores como la generosidad, el compromiso, la fidelidad o la paciencia. Alentar a todos para que sean signos de misericordia y cercanía allí donde la vida familiar no se realiza perfectamente o no se desarrolla con paz y gozo. Este es un llamado precisamente para la pastoral de la Iglesia, un llamado que nos toca a todos. Luego explica cómo está estructurado este documento, las partes de la exhortación apostólica. Ahorita regreso a esta estructura. Esta exhortación debe de ser aprovechada tanto por las familias como por los agentes de pastoral familiar. Si la profundizan pacientemente, parte por parte, o si buscan en ella lo que puedan necesitar en cada circunstancia concreta. Bueno, está pensando en los matrimonios, en primer lugar, y también en todos nosotros agentes de pastoral. Todos se vean muy interpelados por el capítulo. Bueno, mejor comento el índice, la estructura del documento. El primer capítulo es la presentación de la institución del matrimonio y la familia a la luz de la palabra de Dios. El segundo capítulo, la realidad y desafíos de las familias, de lo que nos habló el licenciado Francisco el día de ayer. La realidad y desafíos de las familias. El capítulo tercero, la vocación de la familia ya desde la mirada puesta en Jesús. Aquí entra el aspecto de lo que es el sacramento del matrimonio, la transmisión de la vida y educación de los hijos, la familia y la iglesia. Y viene el corazón del documento, que es el capítulo 4 y el capítulo 5. Es todo lo que se refiere al amor. El amor en el matrimonio y el amor que se vuelve fecundo. Es el corazón del documento, el capítulo 4 y el capítulo 5. El amor en el matrimonio y el amor que se vuelve fecundo. El capítulo 6 tiene algunas orientaciones pastorales y sobre todo este capítulo está pensado para nuestra pastoral familiar diocesana. Anunciar el Evangelio de la familia hoy, con todo lo que implica, todos sus retos. Guiar a los prometidos en el camino de preparación al matrimonio, la preparación misma de la celebración. Acompañar en los primeros años de la vida matrimonial, iluminar crisis, angustias y dificultades, el desafío de las crisis, las heridas, acompañar después de rupturas y divorcios y algunas otras situaciones complejas. Este capítulo 6 sobre todo nos da pauta para nuestra pastoral familiar, lo que deberíamos cuidar y tener. El capítulo 7 habla de fortalecer la educación de los hijos. El capítulo 8, acompañar, discernir e integrar la fragilidad. Este capítulo 8 nos remite a todas esas circunstancias difíciles o irregulares de tantos hermanos que por experiencias del pasado no pudieron perseverar en su matrimonio y ahora pueden encontrarse en una nueva relación
cómo saber acompañarles, cómo saber discernir junto con ellos para que sigan creciendo en el amor, para que sigan creciendo en el amor. Es un tema muy pues importante, porque quienes viven una situación así y desean vivir su fe, buscan precisamente este acompañamiento. Y finalmente el último capítulo, que es la espiritualidad matrimonial y familiar. Espiritualidad matrimonial y familiar. Bueno, esta es la exhortación apostólica, la alegría del amor. La alegría del amor. Tenemos mucho trabajo por delante. Ahora, la dimensión social de la familia. Necesitamos aquí una pastoral social fuerte. Aquí quiero aprovechar para recordar nuestro proceso diocesano que venimos trabajando. Tenemos desde el 2023 un documento, un proyecto con su objetivo, sus 8 líneas pastorales, y gradualmente lo hemos venido conociendo, asimilando y tratando de hacer operativo en nuestra pastoral parroquial y a nivel de decanato. Y en las 2 asambleas últimas hemos profundizado precisamente en su 5ª línea, que es la familia, los jóvenes y la cultura vocacional. Y en septiembre pasado, el mes pasado, subrayamos la importancia de esta pastoral social para favorecer que nuestras familias, nuestros jóvenes puedan vivir este compromiso de solidaridad con los demás, hacia afuera. Asumimos 2 acciones, una que tiene que ver con el proceso nacional por una cultura de paz, y la segunda, la novena intercontinental guadalupana, acciones que tiene la Iglesia en México ya desde hace años y que nosotros queremos comenzar a vivir y a desencadenar procesos para una cultura de paz. Bueno, creo que bueno, pues es lo que podría mencionar en este momento. Dios mediante, el 29 y el 30 de octubre estaremos recibiendo 2 talleres por parte del equipo nacional del episcopado de quienes están comprometidos con el proceso nacional de paz, por parte del padre Jorge Atilano González Candia, sacerdote jesuita. Están todos cordialmente invitados a partir de las 9 de la mañana. El día 29 será para los sacerdotes y el día 30 para todos los laicos. Y respecto a la novena intercontinental guadalupana, en diciembre, Dios mediante, a partir del 1 de diciembre al 12, estaremos en la iglesia catedral viviendo el dosavario con la imagen de la Virgen de Guadalupe, una tilma que se nos ha entregado a nosotros obispos para que todas las diócesis estemos comprometidos en esta renovación de la Iglesia en México hacia el año 2031-2033 con motivo de los 500 años del acontecimiento guadalupano y los 2000 años de la redención que celebraremos en el 2033. Bueno, pues hasta aquí mi participación.
Ahora viene con nosotros la madre Cefe. Ella nos va a platicar lo que es la Comisión Diocesana de Protección al Menor, y luego yo diré una última palabra después de lo que nos va a presentar. Monseñor, buenas noches. Buenas noches, hermana. Les saludo con mucho cariño y pues nos presentamos. Soy la hermana Seferina Magdalena Jiménez del Espíritu Santo. Pertenezco a la Comisión Diocesana de la Protección Comisión Diocesana Interdisciplinaria para la Protección de Menores y Personas en Situación de Vulnerabilidad. Haciendo un poquito de referencia de dónde viene este trabajo, partimos del interés superior por la niñez. Este principio jurídico está establecido en el artículo 4 de la Constitución Política, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 6 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, para garantizar y vigilar que se atienda este principio. Sin embargo, toda esta gama legal no ha sido suficiente para frenar la trágica experiencia de abuso sexual que se ha dado, que han sufrido y sufren niños, niñas, adolescentes y jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad. Como muchos saben, México a nivel mundial ocupa el primer lugar de abuso sexual infantil. Tristemente, este cáncer ha llegado también a tocar las células eclesiales, suscitando abuso por parte de clérigos, religiosos, religiosas y agentes de pastoral. Durante mucho tiempo, esta situación ha estado en una gran impunidad, dejando serias y profundas repercusiones en las personas violentadas. El Papa Francisco, de feliz memoria, atendiendo al clamor de las víctimas bajo el criterio de tolerancia cero, ha pedido a todos los obispos del mundo crear una comisión para atender esta situación crítica. El 20 de octubre de 2021, Monseñor Miguel Ángel Castro Muñoz ha creado esta Comisión Diocesana Interdisciplinaria para la Protección de Menores y Personas en Situación de Vulnerabilidad. Dicha comisión está integrada por Monseñor Miguel Ángel Castro Muñoz, 3 sacerdotes, uno de ellos canonista, su servidora, 3 médicos, 2 psicólogas y 2 abogados. La función de esta comisión es recibir y escuchar denuncias de las víctimas de abuso sexual infantil, específicamente que se han suscitado en ambientes eclesiales. La comisión no tiene el alcance de atender situaciones de abuso que se susciten al interior de las familias, en escuelas públicas, en ambientes deportivos, recreativos. Solamente nuestro alcance es atender a abusos sexuales que se den en espacios eclesiales y por parte de personas de iglesia. Una de las funciones también es dar atención y seguimiento a los casos recibidos, ofreciendo un adecuado apoyo espiritual, médico, psicológico y legal. Para ello, contamos a la fecha con una oficina donde podemos escucharles con mucho respeto, con mucha discreción. Esa oficina se encuentra en la Casa de las Comisiones, ubicada en la calle Nuyó, número 69, Colonia El Calvario, código postal 69000 de esta heroica ciudad. Tenemos también un correo mediante el cual pueden contactar con nosotros. El correo es cdpm-bel@outlook.com. Se los deletreo. C de cielo, D de dinosaurio, P de papá, M de mamá, _, V, E, L, M, @outlook.com. Otra función de esta comisión es crear una cultura de prevención.
Nosotros podemos apoyarles en la elaboración de protocolos y códigos de conducta que deben ser observados en sus ambientes eclesiales, en los diferentes entornos, ya sean parroquias, rectorías o espacios eclesiásticos. Todos debemos sumarnos a ese trabajo, ya que pues vamos a hacer frente a esta situación que se ha vivido durante mucho tiempo. Nos sumamos al criterio del Papa, tolerancia cero, y una de nuestras líneas de acción es apostarle mucho a la prevención. Estamos a la orden y pues con mucho gusto recibiremos sus denuncias para darles seguimiento y juntos podamos erradicar, no solo minimizar en alto grado esa situación, sino Dios nos ayude para que nuestra iglesia recobre esa credibilidad y realice la misión para la cual ha nacido. Gracias, hermana Cefe. La hermana Cefe ha sido muy sintética, pero muy clara. El compromiso de la iglesia de tolerancia cero lo explicó, lo dijo, lo pidió el Papa Francisco en el sentido de saber recibir alguna denuncia, algún señalamiento, recibirlo con seriedad, con esa profesionalidad, esa seriedad de saber acompañar, de saber conocer una realidad tan compleja en el caso de que se dé. Dios nos ayude como Iglesia Diocesana para trabajar mucho en una cultura de la prevención, cuidar los espacios formativos para madurar humanamente, sobre todo en el tema de la afectividad, de la sexualidad. Estoy hablando de la importancia de la catequesis, de nuestras escuelas católicas, de nuestro seminario mismo, saber formar la conciencia y también, pues sí, toda la dimensión humana en estos aspectos que he mencionado. Tenemos mucho trabajo por hacer y estamos, ¿verdad?, queriendo vivir esa cultura de la prevención. Esta comisión tiene como tarea trabajar por una cultura de la prevención para no vivir pues estas tragedias, ¿verdad?, estos hechos pues horroríficos, inhumanos, que dañan pues para siempre, o a veces los daños irreversibles en las personas que lo han padecido. Bueno, pues existe esta comisión diocesana. Estamos comprometidos con una cultura de la atención, de la prevención. ¿Qué pasa, padre? Bueno, pues gracias, Monseñor, por esta ponencia de verdad excelente, ¿verdad?, de la doctrina, los principios de doctrina cristiana, del magisterio de la Iglesia sobre la familia. De verdad, veía ahí los comentarios que pues, estaban muy complacidos en nuestra audiencia por el tema de tanta importancia. Y pues todavía tenemos unos minutos para algunas preguntas, ¿verdad?, alguna duda que haya quedado sobre el tema. Y gracias también, hermana Ceferina, por esta información. Hoy en la radio también, Radio Hits 100.1 FM, les hablábamos de esta comisión, que la comunidad se entere, ¿verdad?, porque ha faltado eso, solo difusión, porque ya está la comisión, pero falta la difusión, no sabemos. Pues ahora ya sabemos que si hay algunos de esos abusos, pues a dónde recurrir. Hay esta comisión, existe esta comisión. La Iglesia también atiende esos asuntos. Por otro lado, pues volvemos al tema de la familia.
¿verdad? También tenemos tantos problemas de familias, son tantos los que abruman nuestras familias que hace que muchas veces el amor no se viva. Sin embargo, la iglesia está allí, puntual, para dar su aportación y seguir esos principios que la iglesia nos va ofreciendo para poder vivir como una familia según la voluntad de Dios. Antes quisiera aclarar algo bien importante, porque esta comisión diocesana de protección al menor, que es una comisión interdisciplinar, como lo dijo la hermana Cefe, es para precisamente nuestros espacios eclesiales, para hacer más seguros nuestros espacios eclesiales con el trabajo de una cultura de prevención. Y en el caso de un señalamiento estamos hablando de alguna violencia o abuso, ¿verdad?, sexual en un espacio eclesial. Esto es algo muy delicado. Ahora, no solamente cometido por parte de clérigos, sino de cualquier laico, ¿verdad? Tendría esta comisión que tomar el asunto. Esto independientemente a lo que se debe de proceder respecto a una denuncia, ¿verdad?, ante la autoridad civil, ante alguna fiscalía. Eso es independiente, ¿verdad? Aquí la comisión tiene como propósito saber, conocer con objetividad un señalamiento, ¿no? Si tiene certeza, fundamento, razón, ¿verdad? O no, ¿verdad? También se dan casos, ¿no? Así. Sí, para darle seguimiento. Sí. El objetivo es darle seguimiento, acompañamiento, tanto psicológico, espiritual y también legal, porque Sí. la ley no se puede quedar sin ser aplicada también allí. Y pues bueno, ya tenemos esa información, ¿verdad? Para igual pues, recurrir a tu párroco, a las autoridades eclesiásticas o directamente, ¿verdad?, a la comisión para darle seguimiento. Bueno, pues hay alguna pregunta, aquí quien nos viene dirigiendo, ¿verdad?, la página. ¿Cómo podemos ayudar desde la catequesis a la familia? Monseñor. Sí. A ver, la catequesis escolarizada en nuestra diócesis también implica la participación de la familia, de los papás. Hemos estado insistiendo a nuestros hermanos sacerdotes, sobre todo ellos como responsables de la vida parroquial, que al inicio del ciclo de catequesis, cuando tras las inscripciones comienza el curso, ya debe de estar calendarizado todo el ciclo, ¿verdad?, que se va a vivir, todo ese itinerario, donde los padres de familia conozcan las fechas de fechas donde se les pida, ¿verdad?, hacerse presente para pues una reunión, sobre todo para su formación, esas pláticas previas, ¿verdad?, a la realización del sacramento. Pero ya desde el inicio tienen que conocer todo el itinerario para que se pueda trabajar de manera conjunta, catequistas, padres de familia, en la educación integral, sobre todo en este caso de fe, de los niños, ¿no? Entonces, ¿cómo puede participar las familias? De esa manera, ¿no? Teniendo claridad del itinerario, del proceso, sabiendo qué les requiere, en qué momentos, para poder vivir con sus hijos el mismo proceso que se les facilita desde la parroquia, ¿no?, con los subsidios que también deben de conocer, ¿no? Bueno, pues ya no hay más preguntas y también el tiempo se nos acaba, ¿verdad? Se nos ha agotado. Monseñor Miguel Ángel, muchas gracias de verdad por esta oportunidad que nos da usted de un poco de su tiempo entre todas sus actividades
pero de verdad que ha sido un regalo para nuestra diócesis, al mismo tiempo para celebrar así esta Semana de la Familia, con motivo del jubileo de la familia a nivel Iglesia Universal y ahora también en nuestra diócesis. El día de mañana los invitamos, estaremos culminando estas actividades, presentándole a Dios nuestra Eucaristía a las 7 de la noche en la Santa Iglesia Catedral. Los esperamos y pues de donde ustedes estén también se unan a esta celebración, dando gracias a Dios por cuantos bienes nos ha dado en nuestras familias. Y sigamos luchando y pidiéndole a Dios también, ¿verdad?, por seguir cultivando el amor en nuestras familias, todo eso que le hace falta a nuestras familias para formar una familia según la voluntad de Dios y de acuerdo también a los tiempos que vamos viviendo. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias a hermanos sacerdotes de la diócesis de Guajuapan y a todas las familias que nos están siguiendo, a las catequistas, agentes de pastoral que se conectaron y al mismo tiempo se unieron, y sé que se han unido en sus parroquias en grupos y pudieron disfrutar de estos temas. Dios los bendiga a todos y ojalá nos dé, Monseñor, la bendición, y gracias, Monseñor. Sí, nuevamente mi gratitud a todos ustedes de la Comisión de Fajulabo. Que Dios les bendiga a ustedes, a los suyos y también sus trabajos. La bendición de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, quede con ustedes. Amén. Gracias, Monseñor. Gracias a ti.